Hola, en este vídeo que comenzamos vamos a resumir todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos caracterizado el comportamiento de las familias, su consumo, el de las empresas, la inversión y la del sector público a través del gasto y los impuestos. Esos son los tres componentes de nuestra demanda de bienes de una economía cerrada y lo que vamos a hacer ahora es caracterizar el equilibrio, representarlo gráficamente y operar un poquito en ello. Por tanto, es digamos, la más interesante de las píldoras hechas hasta ahora porque es la más completa. Necesitamos todo lo anterior. A ver, lo primero que quiero recordar es que vamos a caracterizar, por un lado, la demanda. La demanda de bienes de la economía, que vamos a representar como DA, demanda agregada, que representa el gasto planeado, el gasto deseado por parte de las familias, de las empresas y del sector público. Como hemos visto hasta ahora, la demanda tiene tres componentes: el consumo, la inversión y el gasto. Cada una de estas funciones la hemos caracterizado en píldoras anteriores. Si tenéis interés del por qué, las podéis echar un vistazo. El consumo dependía de la renta disponible y eso hacía que su expresión fuera esta. El consumo depende positivamente de la parte autónoma, positivamente de las transferencias que reciben, positivamente de la renta, positivamente de la propensión marginal al consumo y negativamente de los impuestos que se pagan. Insisto que la segunda píldora de este bloque hemos analizado el porqué de esto. La inversión tiene un componente autónomo y un componente que depende negativamente del tipo de interés. También hemos analizado el porqué. Y el gasto público hemos considerado llanamente que es un componente autónomo, G-autónomo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la expresión de la demanda, sumando distintos componentes. Si lo sumo, tendré que la demanda es consumo autónomo más inversión autónoma más C sub I por las transferencias autónomas más gasto autónomo más C sub I 1 menos C sub I por la renta menos I sub R por el tipo de interés. He sumado todos los componentes y los he agrupado de tal forma que aquí tengo la parte que no depende de nada, aquí tengo la parte que depende de la renta y aquí tengo la parte que depende del tipo de interés. Por simplificar, a la suma de todos estos componentes autónomos lo voy a denominar demanda de bienes autónoma, demanda agregada autónoma, con lo que la expresión de la demanda será demanda igual a demanda autónoma más la parte que depende de la renta menos la parte que depende del tipo de interés. Y para representarlo gráficamente, que lo vamos a hacer allí, voy a expresarlo como que la demanda es demanda autónoma menos I sub R por el tipo de interés más C sub I 1 menos C sub I por la renta. Bien, si yo quiero representar gráficamente la demanda con relación a la renta, fijaos, en esta expresión ya tengo la ordenada demanda en función de la renta, la CISA. Esto será la ordenada en el origen, que es siempre positiva, y esta será la pendiente, que también es positiva. Ojo, es una pendiente que es positiva, pero es inferior a la unidad, porque C sub I es menor que la unidad y los impuestos son menores que la unidad. Eso quiere decir que la forma correcta de representar la demanda será así. ¿Vale? Un componente positivo y una dependencia positiva con respecto al nivel de renta. Esto es relevante, ¿por qué? Porque, insisto, para un determinado nivel de renta tendremos un determinado nivel de demanda. Ni que decir tiene que cuanto mayor sea la renta, nos movemos a lo largo de la función, mayor va a ser la demanda. ¿Por qué? Porque cuanto más renta, más consumo, y cuanto más consumo, pues más demanda de bienes. Pero después tenéis que pensar que esta función de demanda se puede desplazar por varios motivos. Cualquier causa que haga que aumente el componente autónomo de la demanda autónoma, consumo autónomo, inversión autónoma, gasto autónomo, transferencias autónomas, va a hacer que esta función se desplace hacia arriba. ¿Vale? Lo cual da a entender que para cada nivel de renta la demanda de bienes de la economía va a ser mayor. O, por ejemplo, si tuviéramos que de repente los impuestos que se pagan son menores, que el gobierno decide bajar los impuestos, esto va a hacer que la pendiente aumente, la ordenada en el origen es la misma, vamos a tener una demanda como esta. Lo cual viene a dar a entender de nuevo que para cada nivel de renta el nivel de demanda es mayor. ¿Vale?
Por tanto, la esencia que quiero que veáis en el comportamiento de la demanda es, por supuesto, cuanto mayor sea la renta, mayor demanda de bienes, y después que pueda haber cuestiones que desplacen esta función. En unos casos de forma paralela, el aumento de la demanda autónoma porque aumenta el consumo autónomo o el gasto autónomo, por ejemplo, y en otro caso, manteniendo la ordenada en el origen y variando la pendiente. El ejemplo más evidente son los impuestos. Cuanto mayor caída de impuestos, cuanto una caída de impuestos va a hacer que aumente el consumo, la demanda se desplaza hacia arriba, pero no paralelamente, sino teniendo este punto en común. ¿Por qué? Porque la caída de los impuestos va a generar más consumo cuanto mayor sea el nivel de renta. La demanda se desplaza hacia arriba. Por tanto, esto es la caracterización de la demanda. Ahora, vamos a caracterizar el equilibrio. ¿Por qué vendrá representado el equilibrio del mercado de bienes? Pues el equilibrio vendrá caracterizado por la igualdad de la renta con la demanda. La renta representa la producción de bienes. La demanda, gasto planeado en bienes. El equilibrio, igualdad, renta, igual a demanda. ¿Cómo represento gráficamente esa situación de igualdad? Muy sencillo. Si yo aquí tengo la renta y aquí tengo la demanda, si esta es la función de demanda, en este gráfico, en este espacio, ¿cuáles son los puntos que representan la igualdad de renta y demanda? Los puntos que representan la igualdad de renta con la demanda es la bisectriz, la recta de 45 grados. Todos los puntos que pertenecen a la bisectriz representan la misma demanda y la misma producción, la misma renta. Por tanto, ¿dónde estará el equilibrio en el mercado de bienes? En este punto. En este punto estamos representando un nivel de demanda sub cero, que coincide con un nivel de renta sub cero. Este es el punto de equilibrio en el mercado de bienes, que se ve gráficamente así. Matemáticamente, el equilibrio renta igual a demanda, como la demanda tiene esa expresión, renta igual a demanda autónoma menos I sub R por R más C sub I, 1 menos C sub I por la renta. ¿Qué hago? Este término lo paso a la izquierda y tendré renta 1 menos C sub I, 1 menos C sub I, que es igual a demanda autónoma menos I sub R por R. Si ahora despejo la renta igual a 1 partido 1 menos C sub I, 1 menos C sub I, que multiplica demanda autónoma I sub R por R. Este nivel de renta sub cero, es este nivel de renta. Es el nivel de renta de equilibrio de la economía, que es igual a esta parte de la demanda autónoma, que depende negativamente del tipo de interés, y que está multiplicado por este término. Este término, lo veremos más adelante, es un término muy importante y se denomina el multiplicador del mercado de bienes y siempre se representa con la letra alfa. Alfa representa el multiplicador del mercado de bienes y es un parámetro que está comprendido, que es positivo y que es mayor o igual que la unidad. Por tanto, la expresión de la renta de equilibrio será esta. Bien. Y ya lo último. ¿Cómo afecta a este equilibrio los distintos avatares de la economía? Muy sencillo de ver. Vamos a suponer, por ejemplo, voy a borrar esta expresión, voy a suponer que la economía se encuentra en equilibrio y que, por ejemplo, se produce un aumento del gasto público autónomo. ¿Qué sucede? Bueno, si vosotros tuvierais que representar esta situación, lo primero que tendríais que hacer es representar el equilibrio, que es la recta de 45 grados, aquí la demanda, sub cero. Inicialmente la economía se encontraría en este punto de sub cero, para un nivel de renta sub cero, y un nivel de demanda sub cero. ¿Vale? Si aumenta el gasto público autónomo, ya sabéis que esto afecta a la demanda autónoma. Y si aumenta la demanda autónoma, expande la demanda. Esto ya lo sabéis, que implica que la demanda se desplaza de forma paralela y hacia arriba.
¿vale? Aumenta la demanda. ¿Qué implica esto? Implica, continúo, que para el nivel de renta inicial, renta sub 0, para este nivel de renta, la demanda es mayor que la renta. La demanda, que es esto, todo esto, es mayor que la renta. Por tanto, esto que tenemos aquí, y que equivale al aumento del gasto, representa exceso de demanda de bienes. De repente la economía ya no está en equilibrio, sino que hay un exceso de demanda de bienes. Exceso de demanda de bienes. Si hay exceso de demanda de bienes, lo que observan las empresas es que sus existencias empiezan a disminuir de forma involuntaria. Las existencias van disminuyendo. Disminuyen las existencias de las empresas de forma involuntaria. Y esa es la señal que entienden los productores para, si caen las existencias, eso es que estoy produciendo menos que la demanda, para que reaccionen incrementando la demanda, perdón, incrementando la renta, incrementando la producción. La producción empieza a aumentar. La producción empieza a aumentar. ¿Qué sucede si aumenta la producción? Si aumenta la producción, paulatinamente se va reduciendo el exceso de demanda de bienes. Aumenta la producción, y aunque la demanda también aumenta porque va aumentando el consumo, pero lo hace en menor cuantía, con lo que, si os dais cuenta, paulatinamente, esta línea roja que voy representando y que representa el exceso de demanda de bienes en la economía se va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. El exceso de demanda de bienes en la economía va cayendo hasta que llegamos a este punto, punto sub 1, con un nivel de renta, renta sub 1, y un nivel de demanda, demanda sub 1, hasta punto E sub 1. Hemos empezado en el punto E sub 0, hemos acabado en el punto E sub 1. ¿Qué es lo que se ha producido? Hemos empezado en un punto de equilibrio, hemos acabado en un punto de equilibrio, y el resultado es que, como consecuencia del aumento del gasto, la renta, la producción de la economía ha aumentado. ¿Cuánto? Pues sabiendo que la expresión de la renta de equilibrio es esta, y sabiendo que ha aumentado el gasto público y que el gasto público ha aumentado la demanda autónoma, lo que tenemos es que el aumento de la renta será alfa por el aumento de la demanda autónoma, es decir, por el aumento del gasto. Lo cual es el efecto generado por una política expansiva, una política fiscal expansiva. Aumenta el gasto público, aumenta la renta. Una última consideración, 30 segundos. ¿Cuánto aumenta la renta? Si el gasto público ha aumentado en 100, pensad que el multiplicador es un parámetro positivo, mayor que 1. Por ejemplo, si tenemos que los impuestos son 0,75 y C sub i es 0,8, esto es que alfa, y no sé si se ve, es 2,5. Con lo que, si el gasto público aumenta en 100, como el multiplicador es mayor que la unidad, el aumento de la renta es 250. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que, aumentando el sector público, el gobierno, el gasto en 100, la renta al final aumente en 250? Por el efecto multiplicador. ¿En qué consiste el efecto multiplicador? Que la demanda aumenta, aumenta la renta, y al aumentar la renta aumenta el consumo, y si aumenta el consumo aumenta la demanda, y si aumenta la demanda aumenta la renta, se genera una dinámica que al final cristaliza en un aumento de la renta superior. Eso es todo.